Edward Theodore Gain nació el 27 de agosto de 1906 en el condado de La Crosse, Wisconsin, Estados Unidos. Su padre, George P. Gain, era un borracho que tenía una tienda de comestibles, y su madre, Augusta T. Lerck, una ama de casa que le temía a Dios. La familia la completaba Henry, su hermano, 4 años mayor. Durante su infancia, se desarrollarían los factores de riesgo que más tarde impactarían sin duda alguna en su comportamiento criminal, y es probable que en su patología mental su madre fuera la causante de que sufriera un alejamiento de la realidad social. Al apartarlo de amigos por temor a que le contagiaran sus pecados. Gracias a esto, Ed encontraría un refugio en los cómics y los relatos escabrosos. Las narraciones sobre torturas humanas y el descuartizamiento serían el leitmotiv de sus lecturas y su obsesión por la muerte. Su inestabilidad mental también se atribuía a la idea de la impureza de las mujeres, que su madre le fue inculcando, pues le crearía una imagen despreciable del sexo opuesto, focalizando la idea de la mujer ideal en su madre. La educación basada en el castigo y la falta de afecto familiar le provocaron un sentimiento dual de amor-odio muy difícil de gestionar. Esta confusión de la identidad femenina luchaba contra su propia fisiología, produciéndose una fascinación y curiosidad, tal que a menudo le motivaba a vestirse con ropa de mujer. Paradójicamente, y pese a su perfil de hombre extraño, Ed se ganaba la vida haciendo trabajos de reparación para distintas personas. Este hecho, en cambio, no le haría más sociable, al contrario. Tras la muerte de su madre, Ed se encontró solo en el mundo, y aunque su madre jamás le había proporcionado una relación de afecto, su muerte, de alguna forma, fue el detonante para la deriva violenta de su comportamiento. Ed había perdido su único vínculo con la cordura. No tenía con quién hablar. Se encontró, entonces, en sus fantasías. Mary Hogan murió el 8 de diciembre de 1954. La víctima había superado 2 divorcios y había llegado al pequeño pueblo de Plainfield desde Dallas. Atendía un bar y tenía una personalidad capaz de lidiar con los borrachos del pueblo. Era corpulenta y mal hablada, insultaba cada 2 palabras. Todo indica que a las 16 horas de ese 8 de diciembre, la cantinera cerró el local, pero dejó entrar a tomar un café a Ed, que había empezado a frecuentar el bar. El joven le disparó con un revólver calibre .32. Esa tarde, el granjero Seymour Lester ingresó a la taberna para comprarle un helado a su hija y encontró en el suelo una enorme mancha de sangre y un cartucho. Se notaba que un cuerpo había sido arrastrado desde detrás de la barra hasta el estacionamiento, donde se veía con claridad las marcas de los neumáticos de un auto sobre la nieve. En el interior del bar había una taza con una mancha de sangre y aparte una huella digital. El crimen por el que Ed Gain finalmente fue descubierto fue sencillamente torpe. Fue brutal, claro, pero a ningún asesino que quiere permanecer impune se le ocurriría dejar tantos rastros. La víctima fue la dueña de una ferretería, Bernice Worden, en el anochecer del 15 de noviembre de 1957. Ed ingresó al local, del que era un cliente habitual, y pidió un galón de líquido anticongelante. Acordó regresar por la mañana a retirarlo. Aquel día, en el pueblo se empezó a rumorear que era raro que Bernice no abriera la ferretería. Cuando su hijo regresó de cazar, inmediatamente dio aviso a la policía, como Mary Hogan, su madre, había desaparecido, y no tardó en apuntar a Ed, cuyo nombre figuraba en la última factura de venta. Los agentes de la policía que investigaban la desaparición de Bernice Worden sospecharon que Ed Gain estaba implicado en el caso. Cuando entraron a su casa, encontraron el cuerpo desnudo de Worden colgado de los tobillos, decapitado, abierto por el torso y enviscerado. Ed
Ni siquiera había escondido el cuerpo de Bernice. Lo había colgado de las piernas en un galpón que lindaba con su vivienda y le había puesto unos ganchos en las orejas, por lo que la policía cree que lo iba a usar para decorar el techo de su casa. Justo como los ciervos, Ed la había destripado. Era su trofeo. Frente a una estufa estaba su corazón y en una bolsa su cabeza. Junto a más de una década de basura acumulada, posaban fragmentos humanos de lo más variados y objetos que Ed había elaborado con partes humanas, como cuencos hechos con cráneos, numerosas obras realizadas con piel, como leotardos y una papelera, y varias sillas tapizadas. También había una lámpara creada con rostros humanos, además del cordón de una ventana confeccionado con labios. Había incluso un corsé que consistía en el torso despellejado y un cinturón con pezones. En una bolsa estaba el rostro de Mary Hogan. En una caja estaba su cabeza. Al ser interrogado, estuvo 30 horas en silencio. Recién cuando le dijeron que lo iban a poner enfrente al cadáver de Bernice, Ed abrió la boca, pidió una tarta de manzana con queso cheddar y confesó. Además de los crímenes de Mary Hogan y Bernice Worden, Ed confesó que desde la muerte de su madre hizo unas 40 visitas al cementerio de Plainfield. En algunos casos robó cuerpos enteros, en otros solo algunas partes. Siempre negó haber mantenido relaciones sexuales con los cadáveres o comido carne humana. Olían mal, explicó. No está claro cuál era su objetivo. Algunos estudiosos del caso aseguran que quería transformarse en mujer y cuentan que usaba las máscaras hechas con piel y que incluso posaba genitales femeninos junto a los suyos. Otros piensan que buscaba recuperar a su madre y llenar el vacío que había dejado en su vida. Finalmente, fue declarada enferma mental y pasó el resto de sus días en una institución psiquiátrica, hasta el día de su muerte en el verano de 1984, por insuficiencia respiratoria.